La profesora Montserrat Ribao Pereira es profesora de la Universidad de Vigo. Es otra de las personas de quien me siento muy orgulloso de que haya sido discípula. Yo le dirigí su tesis doctoral, una tesis doctoral sobre teatro romántico, que es hoy un trabajo de referencia sobre la escenografía y los montajes teatrales de las obras del teatro romántico español en sus estrenos. Y como Monse estaba muy interesada en el teatro y sabía mucho y sabe mucho de teatro romántico, cuando empezamos a trabajar con los inéditos y manuscritos de Pardo Bazán, y entre esos inéditos y manuscritos aparecieron algunos textos teatrales, yo convertí a Monse, que era fundamentalmente una romántica, la convertí en una pardobazanista. Y ella fue la primera que editó algunos de los inéditos teatrales que hay en este archivo. Ante todo el mariscal Pedro Pardo, algunas otras traducciones, algunos otros bocetos teatrales de Pardo Bazán. Y eso le llevó posteriormente a editar, y es también una edición de referencia, el teatro completo de Pardo Bazán, que está publicado por la editorial Acal y que es la única edición que reúne lo que hoy sabemos, todo el teatro completo de Pardo Bazán. Realmente, como siempre pasa con las obras completas, nunca son completas, porque poco tiempo después Dolores Tión encontró y publicó otro texto juvenil de Doña Emilia, que no estaba en este archivo, que estaba en otro. Pero en todo caso, el teatro completo de Pardo Bazán, editado por Monse, es otra de las obras de referencia. Por tanto, también tenía que estar aquí como pardobazanista distinguida, aparte de colega y amiga y colaboradora en la tribuna, la profesora Ribao, que tiene ahora la palabra. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a la organización por la oportunidad que me brinda para estar aquí. Y además no es un agradecimiento protocolario en absoluto. Me siento muy feliz de volver a estar con tantos amigos, con tantos colegas en A Coruña y hablando de Emilia Pardo Bazán. No se puede pedir más, realmente. Bien, en 1916... el Ministerio de Instrucción Pública nombra a doña Emilia catedrática de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas. Como Darío Villanueva señaló en 2001, en el contexto de una conmemoración similar a la actual, hoy el centenario de su muerte, entonces los 150 de su nacimiento, este hecho supuso una doble novedad. Por una parte, el acceso de una mujer a la docencia universitaria en España y, por otra, en paralelo, la creación de la primera cátedra comparatista en la Universidad Central. El comparatismo pardobazaniano, del que hablaba Darío Villanueva el lunes en la inauguración de este congreso, que se explica y se ejerce tanto en sus ensayos como en las obras de creación, deja en estas últimas huella indeleble de sus lecturas, de su personal biblioteca y canon, leído, asimilado y devuelto al papel al servicio de una ficción nueva, integrada perfectamente en su microcosmos literario. Este viaje de ida y vuelta entre diferentes literaturas, desde la Biblia hasta su propio tiempo, del Oriente al Occidente transatlántico, pasando por las manifestaciones de las lenguas peninsulares, constituye una de las señas de identidad de la escritora, tal y como los especialistas en la materia han puesto de relieve. Pero además, este diálogo intertextual se revela como una atractiva y pertinente herramienta al servicio de la docencia en literatura española. Singularmente, y este es el caso del que me ocupo ahora, en la que se dirige al alumnado extranjero. La actual coyuntura universitaria, en que la internacionalización creciente favorece la presencia en el aula de perfiles formativos y de formación extraordinariamente diversos, invita al profesorado a explorar vías que han de hacer posible un aprendizaje significativo en poco tiempo y en contextos complejos. Y doña Emilia, en sus cuentos, brinda uno de esos asideros que permiten entrever, cuando menos, algún puerto al que dirigir o intentar dirigir nuestras naves. En la Universidad de Vigo, a la que pertenezco,
es posible cursar materias de grado transversales orientadas en exclusiva al alumnado internacional. Una de ellas oferta créditos en literatura española e hispanoamericana a quienes necesitan completar su formación desde vías curriculares por lo general ajenas a la literatura. Se trata de estudiantes de titulaciones no forzosamente humanísticas que en muchos casos no han leído nunca literatura en español ni han cursado literatura desde el bachillerato. El reto primero en estos cursos, antes de abordar los textos, es crear, en la medida de lo posible, un tejido referencial que permita a cada alumno y alumna, desde su propia particularidad cultural e idiomática, anclar a los suyos previos los contenidos nuevos que necesita adquirir para completar su plan de formación. Y en la rica intertextualidad de los cuentos pardobazanianos, el alumnado encuentra esos mimbres propios o conocidos con los que trenzar un andamiaje rudimentario para ello. Mi intención, en los próximos minutos, es compartir con ustedes las posibilidades en este sentido de algunos de estos textos de creación que, a buen seguro, la primera catedrática numeraria de literatura contemporánea no imaginó nunca como recurso didáctico para universitarios y universitarias procedentes de todos los lugares del mundo. Para casi todos ellos, en lo que a mi experiencia se refiere, doña Emilia es una perfecta desconocida. La indiferencia con que reciben las primeras nociones sobre su contexto histórico, estético y cultural se transforma en asombro a medida que descubren su arrolladora personalidad, la extraordinaria vigencia de sus textos y la modernidad de sus propuestas. El interés que suscita la escritora mueve a la curiosidad por los cuentos que se les proponen como lecturas y en ellos les aguardan, de modo en absoluto inocente, los nombres y personajes de sus propias literaturas, preparados para romper fronteras y tender lazos hacia los hitos más relevantes de la nuestra. López Quintans ha explicado el reconocimiento sin ambajes de las letras italianas en Pardo Bazán, de la que da desordenadas muestras de devoción. Una de ellas, solo una, es Tasso, constante en su legado desde los ensayos de la ciencia cristiana en el 79 hasta la iconografía pétrea de su universo literario en el balcón de las musas de las Torres de Meirás. En los cuentos destaca su presencia como protagonista de La noche buena en el cielo. El italiano es colocado en el mismo plano que Cervantes e incluso se confunde con él. El narrador vislumbra en el cielo navideño un personaje muy parecido a don Miguel en el avellanado rostro, pero que resulta ser el cisne sorrentino, coronado del laurel solemne que el Papa le concede póstumamente. La evocación conjunta de ambos escritores contribuye a crear el ambiente de realidad en que se sumerge el relato. El discurso de Tasso, por su parte, salpimentado de alusiones literarias, musicales y artísticas, convierte ese cielo de los justos que comparte con otros creadores en un paraíso de armonía y belleza en el que el tiempo se suspende. En este contexto, el divino menciona además la leyenda medieval del monje que, ensimismado con el canto de un pajarillo, vuelve en sí 300 años después. Tasso brinda así un pretexto motivado para abordar algunos fragmentos célebres que reescriben en el ámbito hispano el apólogo medieval del monje adormecido, entre otros la cantiga 103 de Alfonso X el Sabio, que recoge la leyenda de Sanero de Armenteira. Wolfgang Goethe asoma en Remordimiento para contribuir a la descripción del personaje principal, el vizconde de Tresmes. La narradora evoca al escritor en el tiempo de su viaje a Italia, 1786-87, para equiparar a las suyas las facciones del protagonista del cuento. La descripción del autor alemán que leemos en él remite al cuadro de Johann Tisbein Goethe en la campiña romana, también de 1787. Fue donado por un particular 100 años después, en 1887, al Instituto Stadel de Frankfurt, donde quizá pudo verlo doña Emilia en su paso por la ciudad con Galdós en 1889, es decir, 2 años después. Su impresión reciente la llevaría, quizá, a reproducirlo en Remordimiento, publicado en Nuevo Teatro Crítico en el 93 y de forma paralela en Los Amores de Goethe, manuscrito pardobazaniano que Quesada Novas data precisamente entre el 91 y el 93. De hecho, en las 5 primeras de las 25 cuartillas que se conservan de este proyecto, puede leerse la descripción de un joven Goethe muy próxima a la del cuento. Tampoco Shakespeare es ajeno al diálogo referencial que los relatos entablan con otras literaturas, especialmente a través de Hamlet.
El príncipe de Dinamarca aporta su valor connotativo a la descripción de diferentes personajes en distintas narraciones. En Cuento Inmoral, por ejemplo, apuntala el dibujo del tormento que sufre Desiderio, que se arrepiente de no haber aprovechado la oportunidad de ser invisible para delinquir. Como señala irónicamente la voz que narra, Hamleto de la codicia, como el otro lo fue de la venganza, asesinábale la indecisión. Hamlet y Don Quijote, los dos ilustres dementes de la literatura, al decir del narrador del Esqueleto, aparecen repetidamente asociados. Pero también Hamlet y Espronceda, a los que se presenta juntos como modelos alternativos de conducta para el suicida Federico Molina en Eximente. El autor español encarna la concepción de la muerte como descanso frente al inglés, que prefiere sufrir los males del mundo antes que arriesgarse a un viaje sin retorno. A juicio del narrador, el desdichado Federico no ha tenido la fortuna de ser atormentado por una sombra que le haga reflexionar sobre la posibilidad de un más allá incierto, como sí le sucede al príncipe. Por el contrario, el desarrollo del cuento demostrará que es la certeza de ser vigilado por una presencia inexplicable la que conduce a Federico a la desesperación y a la muerte. La cita entrecomillada «¿Acaso soñar?» del célebre monólogo shakespeariano resume la diferencia entre Molina y Hamlet, que radica esencialmente en la capacidad de dudar, en la desconfianza de lo desconocido de la que el primero carece. La tragedia de Shakespeare se pone también al servicio de la caracterización femenina en Aire, en concreto para dar nombre a la dolencia de Cecilia Borges, aquejada como Ofelia de locuras de aire. Aquel gran médico alienista que se llamó o no se llamó Guillermo Shakespeare conocía maravillosamente el diagnóstico y el pronóstico, dice el narrador. Una vez más, la evocación literaria contribuye al dibujo del personaje y aporta claves, las avanza dramáticamente en este caso, para interpretar los hechos narrados. De modo similar, la belleza de Ofelia describe la de Puri la casta y el delirio de amor del danés al novio de la muchacha en No lo invento. Sin embargo, el auténtico protagonista de este relato es el siniestro tío Carmelo, sepulturero que evoca en quien haya leído a Shakespeare, dice el narrador, al de Hamlet, con su risa de cementerio y sus chanzas de ultratumba. Las referencias a Poe se inscriben en esta misma isotopía. El norteamericano es invocado expresamente al hilo de la palidez cadavérica de la exangüe en el cuento del mismo título. De él, dice el narrador, bebe para encontrar las palabras y las frases que pertenecen al lenguaje poético con las que dar cuenta de la terrorífica tortura de la protagonista en Filipinas a manos de un cacique tagalo. En cuanto a la literatura rusa, estudiada por Thion y Patiño Irín, se ha señalado ya su influencia intertextual en cuentos como El té de las convalecientes, El talismán, La turquesa, Las dos vengadoras o El alba del Viernes Santo. En este último, en concreto, una cita literal tomada de Tolstói sintetiza el sentido del relato y anticipa, una vez más, su desgraciado desenlace. El riquísimo cosmos literario de la autora permite incluso guiños a la cultura oriental. Uno de los cuentos más interesantes en este sentido es El templo, del que el lunes nos hablaba la profesora Ezama. El templo toma como punto de partida un episodio real, el ascenso al trono como emperatriz de Wu, concubina del emperador Taizong I y de su hijo Kaoshun después. A partir de ahí, el relato discurre por derroteros nacidos de la imaginación de la autora, a la que quizá fascinó el hecho de que la historia china no coloque a Wu en la lista de soberanos por considerarla una usurpadora. La fuente histórica que el narrador dice seguir es el padre Amiol, al que cita explícitamente al final del cuento, y cuya principal obra se recoge en el tomo 15 de las memorias concernientes a la historia de las ciencias, las artes, las costumbres y los usos de los chinos, publicada en París en 1791. Sin embargo, aunque no lo menciona, el cuento toma citas literales de China, descripción histórica, geográfica y literaria de Potier, que había sido traducida al español en 1845. A partir de estas elementales líneas que podemos dibujar desde Allan Poe, Tolstói y el Oriente por un lado, Tasso, Goethe y Shakespeare por otro, podemos anclar una red referencial que se extiende desde la Edad Media al XIX, y ahí los autores y obras más destacados de nuestras letras, que son también los que privilegia Pardo Bazán como protagonistas presentes o evocados de sus cuentos.
La fina ironía de la narradora, no siempre fácil de entender en ausencia de un sentido sólido de la lengua, es, no obstante, una atractiva vía de acceso a los clásicos de nuestra literatura. Un fragmento del cuento Piña, por ejemplo, toma como exageradas fuentes de autoridad algunas afirmaciones fuera de contexto de Luis Vives y Fray Luis de León con La perfecta casada al fondo, a propósito de la superioridad del hombre sobre la mujer, aunque en realidad ambos autores subrayan su desprecio por quien abusa y maltrata. Tanto la temática como la técnica del relato funcionan, pues, como interesantes modalidades de captatio. En otros casos, los clásicos del siglo de oro pueden ser el punto de partida para abordar la literatura satírica de la época y el sustrato popular que se incorpora a la creación culta de los escritores canónicos. Así, en El milagro del Hermanuco, la narradora acude a Quevedo para describir a doña Mariquita, una de las beatas de las Recoletas de Marineda. Su apariencia general, próxima a la de una bruja, se describe a partir del romance quevediano Pintura de la mujer de un abogado, abogada ella del demonio, al que la narradora alude cuando dice: era el rostro de doña Mariquita de aquellos que pueden servir a San Antonio de tentación y cochino, que remite a los 4 primeros versos del poema. El rasgo físico fundamental de la beata es un único diente, largo y temblón, que asoma en mitad de la chuchada boca, similar, aunque menos sañudo, al de la mujer del citado romance. No son infrecuentes las citas de versos, a menudo de poemas muy conocidos de la literatura española, que sirven de pretexto para abordar, siempre del brazo de doña Emilia, el poema de origen. Este es el caso del soneto 82 de Góngora, la dulce boca que a gustar convida, señalado en el verso como entre flor y flor, sierpe escondida, de En Babilonia. También el romancero deja su impronta en Cuentos de la Tierra. Los versos de uno de los romances del rey don Sancho en la toma de Zamora, nuevamente reunidos por Agustín Durán en su romancero de romances caballerescos e históricos de 1832 y en el romancero general de 1849, forman parte del discurso irónico del narrador de Sin querer. Este relata el enfrentamiento homérico de Juaniño Rozas y Culas de Monsende, que lejos de saldarse con la intervención de un héroe, del Cid, como ocurre en el romance, se resuelve al grito de «Yo soy hombre para dos, esta noche ha de haber leña», o cualquier otro de los retos que atesora la musa popular, dice el narrador. Incluso podemos leer una estancia pastoril en octava rima que don Diego Sarmiento de la Cerda redacta en Medio Ambiente a imitación de Francisco de Figueroa, el divino, amigo de Cervantes, soldado en Italia y diplomático en Francia y Alemania, cuyas poesías se editan modernamente en 1785. En efecto, en los versos del cuento asoman Fili y Damón, la amada y el amigo respectivamente del píndaro español, que sin duda doña Emilia conoce. Pero esta de Sarmiento es una composición de tema y ritmo clásico, cuya despreocupada visión del mundo cortesano subraya, por contraste, la crueldad del auto de fe que se está celebrando en el Madrid de Carlos II, el miedo a la Inquisición y el afán por complacer al Santo Oficio para evitar sospechas y persecuciones. Bien diferente es, por contraste con todo ello, el tono y el sentido del fragmento elegíaco de Ventura Ruiz Aguilera, procedente del poema El dolor de los dolores, que el narrador cita en recuerdo de Pilarito, la muchacha muerta prematuramente en el cuento homónimo. Tampoco faltan versos de otras literaturas, como los de la despedida de Berenice y Tito en la tragedia de Gassen, que Robespierre lee con dulce acento en idilio. Y, por supuesto, cualquier pretexto es bueno para introducir en el discurso a Feijóo y a Sarmiento. En El Rosario de Coral, la mención de ambos subraya la personalidad del padre visitador que llega al convento a esclarecer un supuesto milagro, y al tiempo la del padre Mauro, el confesor, que tras narrar los hechos, ciertamente ilógicos, afirma feijonianamente: «De casos como estos no pienso nada, he contado lo que he visto». En otros relatos, determinadas referencias históricas que pasan como argumento literario a reescrituras de diferente naturaleza, pueden dar pie a abordar el complejo entramado de los orígenes y difusión del legendario hispánico. Este es el caso de María Coronel, la sevillana que desfigura su rostro para huir de la insistencia amorosa de Pedro I, cuya vida y leyenda se incorpora rápidamente a la literatura española. Madre, de Cuentos Nuevos, es una particular reescritura de este personaje acosado en Pardo Bazán por los celos de su propia hija. También Macías hace acto de presencia en los cuentos, pero no como trovador medieval, sino como el personaje de Larra que padece y muere por Elvira, equiparada a su vez con la abuela de Lucio en El Legajo,
enferma de añoranzas de la felicidad perdida y del horrible destino del ser querido hasta más allá de la tumba. Por otra parte, Macías forma parte del trío que completan Romeo y Marsilla. Juntos son el símbolo del amante desgraciado, del enamorado vehemente, incluso loco, desventurado y abocado a la desgracia, como Agustín Oriol en Sí, señor, a quien el narrador emparenta con ellos. La agudeza de doña Emilia confiere a sus cuentos, o a fragmentos de los mismos, categoría de lección literaria. Así sucede en La Cruz Roja. Sus tres protagonistas exponen su personal interpretación de lo que, suponen, ha sucedido en la casa abandonada que acaban de visitar, y personifican un ejemplo práctico de escritura creativa a partir de unos ingredientes narrativos básicos, unos personajes, un tiempo y un espacio concretos, un misterio y diferentes hipótesis argumentales. También la prehistoria de Argimiro Rosa, el escritor de novelas por entregas de Linda, resulta una síntesis muy ajustada del panorama de la literatura popular en el medio siglo, a medio camino entre el pseudo-romanticismo ojeroso y espeluznante y el pseudo-realismo de Presidio y Taberna. Amarrado al duro banco de la producción forzada y del género de pacotilla, Argimiro imitó por turno, y según lo requería el caso, a Fernández y González, a Ortega y Frías, a Ibáiz de Izco, a Pérez Escrits, en suma, a los maestros del género, y hasta llegó a competir con ellos disputándoles asuntos efectistas y melodramáticos. Los títulos, nacidos de la pluma de este Argimiro Rosa pardo-bazaniano, de los que da cuenta el propio relato, se ajustan con precisión al esquema de los que sirven de reclamo para la venta de estas novelas populares a peseta, de los autores mencionados. De igual modo, se corresponde con la realidad empírica extraliteraria el afán que mueve a Argimiro a la hora de escribir, que no es dejar memoria de sí con su prosa selecta, hija de la libertad, sino tan solo ganar con sus engendros lo necesario, el duro pan de cada día, a fin de no resultar gravoso a nadie. Pero si hablamos de lección literaria, sin duda he de referirme a dos cuentos construidos al trasluz del Quijote. El primero es Desencanto, publicado en 1903 en blanco y negro. El narrador, Silvio, un pintor especializado en relatos como su homónimo en La Quimera años después, enmarca su narración en un contexto dialogal motivado entre varios amigos y a su vez declara ser solo transmisor de una historia contada por un tercero. El protagonista de la misma, a quien no nombraré, apostilla el narrador, apostilla Silvio, sufre intensos dolores de cabeza, intenta sobresalir entre sus contemporáneos y se abisma en el mundo caballeresco de sus lecturas. Con una constancia digna del ingenioso hidalgo, rebusca en bibliotecas, lee libros poco comunes, asedia al tirante el blanco y enloquece con su lectura. Otro de los cuentos que invita a repensar el Quijote es La joya del museo, de 1918. En este caso, el pretexto es el fetichismo del protagonista en torno al ingenioso hidalgo. Isidoro Infante, hidalguelo arruinado, de cabeza macerada y espiritualísima, es un monomaníaco inofensivo y soñador, al igual que el manchego, y como aquel, casi al pie de la letra, con algo más vaca que carnero en su menguada olla diaria. Colecciona viejos objetos a los que solo su obsesión da valor. Una bacía, un lanzón, alforjas viejas, tinajas como las del Toboso, y el verdadero retrato de don Alonso Quijano. Lo cierto es que tras los desvaríos de Isidoro emerge el debate literario entre la verdad y la verosimilitud, que resulta en última instancia el que se dirime en la novela de Cervantes y determina la evolución del romance hacia la novela moderna. En palabras del narrador, hay dos maneras de entender la verdad, o aceptándola como es, o haciéndola como debe ser, y sin duda la última es la más poética. Otra de las presencias recurrentes en la cuentística de doña Emilia es Zorrilla y específicamente su don Juan Tenorio. Como ha señalado Carmen Becerra, en Pardo Bazán coexisten tres figuras donjuanescas: el don Juan mítico, el que no se arrepiente ni se redime, y el tipo don Juan, en el que se integra un amplio número de sus personajes masculinos. En efecto, responden al tipo personajes como Polvorosa en Las Caras o Tresmes en Rica Hembra, mientras que La última ilusión de don Juan representa al mito romántico en busca del ideal y, en su aparición, don Juan de Camargo encarna al burlador irredento y cruel que la infeliz religiosa, humillada en el siglo por él, no olvida. Estos dos últimos cuentos, que como digo Carmen Becerra ha estudiado con detalle, no son, con todo, las únicas muestras de interés que tanto don Juan como Tenorio suscitan en la escritora.
En ocasiones, el sentido connotativo del burlador explica la desgracia de quienes asumen sin mayor reflexión la pose de Don Juan, como Cleto en Irracional. En otros casos, las referencias a los tópicos asociados con Don Juan sirven para reflexiones muy alejadas de cuestiones amatorias. El doctor Sánchez de Labrojo, del Exangüe, por ejemplo, se emparenta a sí mismo con Tenorio, y él mismo lo dice, en el sentido de desvivirse por añadir una más en la lista, en su caso, una curación más, una vida más arrancada a la muerte. Reescritura del Tenorio de Zorrilla es también Cenizas. Que el seductor se llame Juanito y la joven monja seducida sea sobrina del marqués de Ulloa son coincidencias menos relevantes que otros constituyentes románticos esenciales del mito. Retumban en el cuento los ecos de las campanas del reloj que ritman el paso de un tiempo marcado con el sello de la eternidad. El protagonista es atractivo y pendenciero, simpático y perdido como nadie, temido, detestado y adorado por toda la escala social. Entre sus armas de seducción destaca su facilidad para escribir e imitar a Espronceda y a Zorrilla. Posee un catálogo de conquistas tan amplio como le permiten los límites de su ciudad. Modistillas, fregonas y lo que él llama señoritas de medio pelo le sumergen en la monotonía y para igualar la gesta del trovador o Tenorio decide raptar a una religiosa, benedictina e inaccesible en la fortaleza de su convento. Sus pretensiones son objeto de burlas en una revista llamada El Negro Capuz. Y el desenlace de sus amores con la muchacha es grotesco. La sábana con la que ha intentado descolgarse desde la ventana de su celda, tras limar los barrotes, se desgarra y el cuerpo de la joven cae al vacío. Como en el Tenorio de 1844, el burlador huye cobardemente, en este caso a Brasil desde Portugal, pero no vuelve al panteón de sus mayores, sino que se retira tranquilamente a un balneario. Zorrilla, Espronceda, Escosura, García Gutiérrez, una obra de cada uno de ellos y la estructura de un mito se entreverán para dar entidad a una parodia que el narrador, desde la distancia que ha impuesto el paso del tiempo, evoca con desilusión y escepticismo. La voz de la sangre da una vuelta de tuerca más al mito de Don Juan. Su protagonista es la joven Aurora, caracterizada una vez más con la ayuda de un referente literario muy conocido. En este caso se trata de Haidé, personaje de Don Juan de Byron. La voz narradora señala que la muchacha posee ángel, atrae y embelesa y tiene la capacidad de crear en su entorno una atmósfera de vida, expresión literal del texto inglés que Pardo Bazán conoce a través de la traducción de Villalba de 1786 y 1883. Sí. Al lado de Don Juan, también doña Inés hace acto de presencia en los cuentos, como representación de la pasión contenida y del sacrificio amoroso. Y así, doñas Ineses de Ulloa parecen al narrador las monjas de El misterio del convento, de quienes, bajo las tocas y la jerga del hábito, su corazón trepidaba con involuntario y misterioso ardor. Como vemos, en la prosa de Pardo Bazán y sensiblemente en sus cuentos, desfilan los clásicos y los modernos que conforman su biblioteca vital. Los lectores y lectoras que acceden a sus textos por vez primera se sorprenden de la variedad, interés, actualidad y rédito narrativo de títulos y autores de sus propias literaturas en la de doña Emilia, pero también y sobre todo, superado este primer paso, de la rica referencialidad hispánica que se enhebra en la forma y el contenido de sus narraciones. Y qué mejor que las lecciones de una historiadora de la literatura, que lo es, como han puesto de manifiesto, entre otros, los profesores González Serrán o López Quintans, para instruir en la materia, sobre todo si sus enseñanzas van dirigidas, como ella desea y manifiesta en carta a Clarín sobre su proyectada historia de las letras castellanas, no a los sabios, sino a los semiprofanos. Los 40 relatos a los que me acabo de referir en mi intervención ofrecen otros tantos puntos de partida para asomarnos desde el aula de literatura española para extranjeros a las primeras manifestaciones literarias en romance peninsular, a las cantigas de Alfonso X, a los apólogos medievales de circulación paneuropea, al romancero, a Fray Luis, Vives, Figueroa, Quevedo, Góngora, Feijó, Sarmiento, Larra, Espronceda, Escosura, García Gutiérrez, Harcenbusch, Ventura Ruiz Aguilera, el legendario hispánico fijado en el romanticismo, la literatura folletinesca del XIX y, por supuesto, Zorrilla y Cervantes, Don Juan Tenorio y Don Quijote.
Los títulos que he escogido son apenas una selección de los que se pueden rentabilizar no solo para estudiar a doña Emilia, sino desde doña Emilia. Su prosa permite llamar otras puertas, la de los clásicos grecolatinos, la de los novelistas de su tiempo, igualmente pertinentes en la dinámica del aula, a las que, por motivos de extensión, obviamente no puedo referirme aquí. Y es que en sus cuentos, pero también en sus novelas y en sus colaboraciones periodísticas y en su teatro, caben muchos mundos, un universo inagotable a los que solo algunos creadores y creadoras excepcionales son capaces de dar vida y movimiento perpetuos. 100 años después de pisar las aulas, doña Emilia sigue ejerciendo labores docentes en la Universidad Española. Estoy segura de que la perspectiva de explicar literatura a un auditorio tan diverso como el de intercambio que puebla hoy nuestras universidades la habría llenado de íntima satisfacción. Y estoy segura también de que probablemente le hubiese proporcionado algunos argumentos interesantes para seguir escribiendo cuentos. Gracias. Muchas gracias, profesor Arribao, por esta sugestiva ponencia de la que estoy seguro que algunos de los presentes se van a beneficiar en su docencia de la lengua y de la cultura española a estudiantes extranjeros. Bien, abrimos, pues también le agradezco muy especialmente el que no solo se haya ajustado, sino que haya reducido los 30 minutos a los que tenía derecho, que generosamente nos ha regalado alguno. Bien, tenemos pues tiempo para el coloquio y si hay intervenciones, por favor, pidan la palabra y le llevan el micrófono a su sitio. Una pregunta telemática. Sí. Preguntan, ¿cuál es el libro que se refiere a Teresa de Jesús y Rosalía de Castro? Es de Marilar. Marilar, sí. Son preguntas que llegan de oyentes telemáticos que envían por chat sus preguntas. No nos acordamos de que también ellos pueden preguntar si quieren y pueden. La autora es la poeta Olvido García Valdés y el libro, el título es Teresa de Jesús y está, es de 2001, si no me equivoco, y está en una colección de biografías. Marisa, la editorial es, a lo mejor no me acuerdo, pero bueno, Olvido García Valdés, Teresa de Jesús, una biografía maravillosa. Si no hay preguntas, no sé si hacer yo una... Sí, por supuesto, todos los presentes tenemos derecho a preguntar. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Al hilo de la intervención que me ha parecido interesantísima, mostrar el uso que hace de la intertexto, el examen de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán y bueno, en este momento espero que en poco tiempo dispongamos del catálogo, está preparando la profesora Cristina Patiño Eirín, incluyendo los 7.000 y pico que están aquí y los de Meirás. Y la cantidad de libros, yo recuerdo, pero quiero decir, la lista ahora está en el Diario Oficial de Galicia por la petición de bien de interés cultural que se hizo desde la Academia. Y creo que estos son de Meirás, o sea, que se los quedó la mujer de Franco, la viuda, cuando se enviaron aquí los otros. Hay una serie de libros que muestran cómo ella leía a todos estos autores en su lengua. Hay un libro que yo, si tuviera que robar uno de la Biblioteca de Emilia, sería el que robaría, creo, que es de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, en inglés, con las ilustraciones de Arthur Rackham, que tiene que ser algo increíble. Bueno, está Mazzoni, Promessi Sposi, o sea, bueno, Goethe, tal, con notas. Es decir, es que tiene una amplitud de intereses y era capaz de leer. El francés es muy sabido y hay muchos, pero que es sorprendente. Y entonces de ahí va tomando todos esos hilos. Y muchas gracias, porque
hay algunos cuentos de esos que yo desde luego desconozco y voy a buscarlos inmediatamente. Gracias. Gracias. Yo puedo completar ese repertorio por el título de una comunicación que se leerá esta tarde y cuyo avance resumen tuvimos ocasión de conocer cuando hicimos la selección de comunicaciones presentadas. Esta tarde intervendrá telemáticamente desde Turquía, tuvo problemas con su visado para poder venir, una doctoranda de la Universidad Complutense turca que se llama Merve Yildirim y cuya comunicación se titula El peligro del rostro, un cuento de inspiración histórica de Emilia Pardo Bazán. Y según nos expuso en su avance, ese cuento tiene como protagonista un personaje turco, un pirata turco, sobre el que esta comunicante turca nos va a ilustrar. Es decir, que hay otro cuento más que ha interesado a una estudiante turca porque alude a un dato de la historia de su país.